Bienvenidos a Host. Bueno, es un placer teneros a todos aquí, a ponentes, invitados, asistentes, es decir, al final una comunidad que nos hemos reunido pues para debatir, escuchar, reflexionar en torno al servicio y la sala. Bueno, el Basque Culinary Center, yo diría que desde el principio ha tenido esta visión global, ¿no?, de la gastronomía. Desde el principio entendimos que la gastronomía no era solo cocina, sino que era un sector con muchas familias, con muchos diferentes sectores dentro de lo que llamamos gastronomía. Y así fue como pues diseñamos un grado en gastronomía interdisciplinar, donde todos los estudiantes aprenden de cocina, por supuesto, pero de sala, de servicio, de vinos, de gestión, de cultura. También es un ejemplo estos estudiantes que tenéis a los lados. Son estudiantes de primero y de segundo y al final hoy también estos 2 días para ellos es un reto porque van a ser anfitriones, ¿no? Os reciben en la facultad y, y a la vez esto va a ser prácticas, esto va a ser aprendizaje, experiencia. Pero esto lo hemos ido aplicando, yo creo que desde el principio, ¿no?, en la formación del grado. Y este año también es un año, yo diría, especial, porque todo el mundo nos decía, oye, ¿no vais a hacer nada en torno a la sala? Porque nosotros hemos ido construyendo para la parte de desarrollo profesional, pues un conjunto de másters que cuando empezó el Basque Culinary Center no había, ¿no? Pues tenemos 2 másters de cocina, de pastelería, de gestión, de sumillería. Y pues no terminábamos de ver pues que hubiese un interés real, ¿no? Porque todo el mundo decía, no vais a hacer nada en torno a la sala, organizábamos cursos y la gente no se apuntaba, ¿no? Y este año es el año del cambio, porque empezamos un curso de especialización para profesionales en torno al servicio y la sala. En octubre damos un paso adelante porque creamos un título ya universitario, un curso experto en dirección de sala y servicio. Y pues esto irá más, ¿no? Irá más porque nos parece que nuestro rol también tiene que ser ayudar al desarrollo profesional de los profesionales de la sala y del servicio. Y Host también fue una apuesta en su momento, ¿no? Esta es la 4ª edición y hace 4 años dijimos, tenemos que crear un punto de encuentro para hablar de la sala y del servicio y del cliente y de las personas. Y fue una apuesta y la verdad que estamos felices en 4 años, ¿no?, que se convierta en un punto de referencia de los profesionales para hablar de estas cosas, ¿no? Porque al final se suele decir, no, la siguiente revolución es la de la sala y será la de la sala. Y yo pienso que esa revolución está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo porque el ejemplo es estos más de 20 ponentes que vais a estar aquí compartiendo vuestras ideas, vuestras reflexiones, pero sobre todo vuestras experiencias, demuestran que están ocurriendo tantas cosas interesantes, desde el diseño de un restaurante, desde pensar la experiencia hasta materializarla, hasta luego cuando viene un comensal o un cliente. Es decir, cuando uno va a restaurantes, por supuesto hoteles, pero al final el sector del hospitality ve que esto ya está ocurriendo. Se trata de que nos lo creamos y lo divulguemos cada vez más, pero yo creo que no es la siguiente revolución será, sino esa revolución está ocurriendo. Y hoy yo creo que hoy empezamos un congreso que entre hoy y mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar, de reflexionar, de debatir. Esto quiere ser Host. Y pues por mi parte os deseo que disfrutéis de estos 2 días. Espero que mañana cuando volváis todos a vuestros lugares de origen os llevéis buenas prácticas, ideas para cambiar cosas, inspiración, motivación, ¿no? Porque al final el mundo en el que estamos es muy exigente y necesitamos la motivación para cambiar, para innovar. Y por mi parte, desearos 2 días magníficos y quiero acabar también en esta bienvenida dando las gracias a nuestros colaboradores, a Bodegas Valdemar,
a Cafés Baqué, a COVAP y especialmente al Consejo Regulador del Cava, porque sin su colaboración esto tampoco sería posible. Y también quiero hacer un agradecimiento especial al presidente del Consejo Regulador, a Pedro Bonet, por todos estos años de colaboración que hemos tenido juntos y porque pues hemos conseguido una química especial. Por mi parte nada más, que disfrutéis de estos 2 días y os voy a dejar en manos de Adela, que es la que ahora nos va a guiar, ¿no?, a lo largo de estos magníficos 2 días. Eskerrik asko, ongi etorriak.